Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfruten de esta nueva historia original que hemos preparado para ustedes. El día de Clara no empezó bien desde la mañana. Primero, su hijo derramó té en su blusa favorita y tuvo que cambiarse a toda prisa. Luego, justo antes de salir, cuando Clara ya se daba cuenta de que llegaba terriblemente tarde al trabajo, tuvo que ayudar a su hija a buscar el cuaderno de ejercicios de geometría. Alba afirmaba que había guardado todos sus libros de texto en la mochila desde el día anterior, incluida esa libreta, pero ahora no estaba allí. Al final, el objeto perdido apareció en casa de una amiga de Alba, con quien habían hecho los deberes juntas la víspera. Por supuesto, Clara llegó tarde al trabajo y tuvo que volver a escuchar la reprimenda de la jefa de su departamento, una mujer soltera y sin hijos. Finalmente, al sentarse en su puesto de trabajo, Clara refunfuñó, dirigiéndose a una de sus compañeras. «Qué bien le va a Verónica. Por las mañanas, todo le sale según lo previsto. Se arregla, se toma un café, le rasca la oreja al gato y a la calle. Ni siquiera tiene gato», se rió Beatriz, la compañera de Clara, que además de 3 hijos, aunque ya casi adultos pero que requerían no menos atención, tenía también 2 perros salchicha. «¿Cómo que no? ¿Y ese gatito sin pelo del que presumía con fotos hace un mes?» Verónica no fue capaz de cuidar de una criatura tan delicada y lo devolvió, se burló Beatriz. Las mujeres se miraron con complicidad. Como continuación de la mañana torcida, hacia el mediodía, a Clara la abrumaron con tanto trabajo que no tuvo tiempo de ir a almorzar. Y luego, justo en el momento en que estaba terminando un croissant que una de sus compañeras le había traído amablemente de la cafetería de enfrente, la llamó Laura. Laura era su amiga de la infancia y en cierto modo le recordaba a la jefa de Clara, Verónica. Al menos, a sus 30 y tantos años, Laura ni pensaba en cargarse con un marido e hijos y seguía construyendo su carrera. En su niñez, Clara y Laura eran, como se dice, uña y carne. No era para menos, vivían en el mismo edificio y en la misma planta. Laura era casi 2 años menor que su amiga, y Clara la cuidaba en todo. La defendía de los chicos, de los perros del barrio y de otros problemas. Y así se acostumbró que, desde entonces, Laura veía en su amiga de la infancia casi a una hermana mayor y a menudo se aprovechaba de ello. Incluso cuando crecieron y Laura se fue a Madrid con la esperanza de conseguir en la vida lo que solo una gran ciudad puede dar, su amistad no terminó. Laura llamaba a Clara a cualquier hora del día o de la noche y le desahogaba su alma durante largo rato, quejándose de las penurias de la vida solitaria. Clara se alegraba de escuchar a su amiga y ayudarla con consejos. El único problema era que a menudo no tenía tiempo para ello. Pero tampoco podía decirle a Laura que llamaba en un mal momento. No estaba bien negarle a una persona un simple gesto de apoyo. Además, Clara ya se había acostumbrado a su actitud protectora hacia Laura, como si de verdad fuera su hermana pequeña. ¿Y quién le negaría una conversación sincera a una hermana, aunque llame a las 12 de la noche? Así que esta vez, la llamada de Laura también llegó en un momento inoportuno. Clara miró de reojo la pantalla del monitor, dándose cuenta de que seguramente hoy tendría que quedarse hasta tarde en el trabajo, y eso significaba que tendría que pedirle a su marido, Marco, que recogiera a Hugo de la guardería. Y además, Clara le había prometido a su hija ayudarla por la noche con algún proyecto. «Hola, Laura», respondió Clara a la llamada. «Amiga, tengo una sorpresa para ti», dijo alegremente Laura por el teléfono. «¿Qué sorpresa?», se tensó Clara. «He conseguido escaparme a mi tierra y llego hoy en el tren de la tarde. ¿Me puedo quedar en tu casa? No quiero vivir con mi madre. Siempre está dando consejos como si fuera la más lista», parloteó Laura. «Espera, ¿llegas hoy mismo?», volvió a preguntar Clara. «Sí, el tren llega a las 6 de la tarde. No hace falta que me recojas. Cogeré un taxi. Mejor prepara algo rico para cenar. Echo tanto de menos tu paella casera». «De acuerdo». Clara suspiró audiblemente para que Laura la oyera. Por supuesto, se alegraba de la inesperada llegada de su amiga, pero ¿cómo iba a tener tiempo para todo ahora? Además, la última vez que Laura también se quedó con ellos, el marido de Clara no estuvo muy contento. «Tu amiga anda por el piso de forma inapropiada y se comporta como si estuviera en su casa», se quejó Marco entonces. Clara simplemente no podía imaginar cómo reaccionaría él esta vez al mensaje de la visita repentina de Laura. Además, también estaba Alba. Para alojar a Laura durante su estancia en la ciudad,
Clara tendría que negociar no solo con su marido, sino también con su hija. Pedirle que se mudara temporalmente a la habitación de su hermano. Y Alba odiaba hacer eso. La última vez, como argumento, la hija dijo que a su edad, una persona necesita su propio espacio personal. Después de colgar, Clara se frotó las sienes. Quizás podría decir que estoy enferma y pedir salir antes del trabajo, pensó. Así, al menos, tendría la oportunidad de hacerlo todo. Y tal vez incluso lograría cocinar la paella antes de que llegara mi amiga. Pero salir del trabajo antes de tiempo era imposible de todos modos. Incluso si se estuviera muriendo, primero tendría que terminar el trabajo y luego ya podría irse a su lecho de muerte. Esa era la política de la empresa donde trabajaba Clara, y no había nada que hacer al respecto. De alguna manera, Clara logró terminar todas sus tareas justo al final de la jornada laboral. Inmediatamente después del trabajo, la mujer recogió a su hijo de la guardería y de camino pasó por la tienda, comprando todos los productos necesarios. Ya en casa, mientras amasaba la masa para la base de la paella, se decidió a llamar a su marido. Marco, es que Laura llega hoy, pide refugio en nuestra casa, dijo Clara con la voz más alegre posible. Vale, entendido, respondió Marco con una calma inesperada. Después de colgar, Clara suspiró aliviada. Solo quedaba negociar con su hija, y el informe escolar podrían prepararlo en compañía de Laura, que seguro les ayudaría a ella y a Alba. Al final, todo salió bien. El marido volvió del trabajo de buen humor, y la hija no se ofendió demasiado por tener que dormir en la habitación de su hermano. E incluso la paella salió mejor que nunca. Como era de esperar, Clara tuvo que escuchar todas las historias de Laura sobre lo que ocurría en su vida personal. Con todo esto, se acostaron mucho después de la medianoche. Por la mañana, Clara estaba muy falta de sueño, pero no había tiempo para pensar en ello. El nuevo día traía nuevas preocupaciones. Laura se quedó con ellos unos días y luego se fue de vuelta a Madrid. Laura, ¿así que no has ido a ver a tus padres ni una sola vez?, le preguntó Clara antes de que se fuera. Le parecía extraño que su amiga hubiera pasado todas sus vacaciones en su apartamento, prácticamente sin salir de él. Antes de venir, mi madre y yo discutimos por teléfono, así que no me apetece verla por ahora, pero no iba a cancelar el viaje por eso, explicó Laura. Después de despedir a su amiga, Clara se sumergió en su vida habitual, pero apenas una semana después recibió una llamada extraña de Laura. Era por la mañana y Clara justo iba de camino al trabajo. Clara, se escuchó el llanto de Laura por el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Me ha dejado, sollozó Laura en el teléfono. ¿Quién? Se sorprendió Clara. Apenas una semana antes, en su última visita, Laura le había hablado de dos admiradores. Y no estaba claro a cuál de ellos se refería ahora. Óscar. No te imaginas todo lo que me dijo. ¿Óscar es el que es artista?, preguntó Clara. No, el artista es Pablo, y Óscar es el empresario. Te lo conté. Sí, es que me he confundido. ¿Y cómo te va con el artista? ¿Pero qué tiene que ver él ahora? Te estoy diciendo que Óscar me ha dejado y encima me ha humillado. Dijo que soy una persona vacía. ¿Te lo puedes creer? Bueno, pues olvídalo. Encontrarás a otro. No se trata de él, sino de la opinión que tiene de mí. Es terriblemente ofensivo. Laura, entiendo, las palabras a veces hieren mucho, pero no deberías disgustarte tanto por eso. Si hubieras querido a este Óscar, entonces sería otra cosa. Clara se dio cuenta de que había dicho algo de más, pero ya era demasiado tarde. Así que tú también tienes la misma opinión de mí, como si no fuera capaz de querer a nadie. ¿De dónde sacas eso? Estoy hablando específicamente de tu Óscar, no en general. Venga, Laurita, no te desanimes. Tienes todo el futuro por delante, y el amor también. ¿Entendido? La vida no se acaba porque alguien te haya dicho no sé qué. Después de esa conversación, Laura pareció calmarse. Al menos, un tiempo después ya estaba presumiendo, contando que había conocido a un tal Iván. Por eso, Clara también se olvidó de aquella llamada, sobre todo porque en casa empezaron a ocurrir cosas extrañas. El marido de Clara se volvió muy nervioso y se desahogaba con ella por cualquier motivo. Cuando la mujer intentaba preguntarle qué pasaba, él simplemente la ignoraba y no quería explicar nada. Cuando Marco le dijo a su mujer que se iba a un viaje de negocios, Clara lo adivinó.
pensando que tenía problemas en el trabajo. Nunca antes habían enviado a Marco a ningún viaje de negocios. Bueno, en el mundo moderno, muchas empresas intentan mantenerse a flote de todas las maneras posibles, cambiando su estrategia de comportamiento y ampliando la gama de sus servicios. Así que Marco explicó su viaje diciendo que su empresa había conseguido un contrato para la construcción de un objeto ubicado en las afueras de Madrid, aunque antes se limitaban a trabajar solo en su propia región. ¿Y con qué frecuencia vais a tener ahora estos viajes de negocios?, preguntó Clara a su marido con cara de disgusto. Creo que solo ahora es poco probable que surja otro proyecto igual, aunque, quién sabe. Mientras se preparaba para el viaje, Marco estaba muy nervioso y Clara intentaba no agobiarlo con preguntas. El marido se iba por poco tiempo, solo una semana y media, y la mujer esperaba que volviera ya más o menos tranquilo. Se podía entender por qué Marco estaba tan preocupado antes de irse. El ambiente desconocido de una ciudad ajena, la imposibilidad de volver a casa por la noche, la necesidad de pasar las noches en apartamentos de alquiler. Todo esto era inusual para Marco y no contribuía a su tranquilidad de espíritu. El tiempo pasó rápido, pero Marco volvió de su viaje de negocios aún más sombrío. A las preguntas sobre cómo había ido el viaje, respondía con monosílabos y no contaba casi nada. Afortunadamente, según el marido de Clara, no se preveían viajes similares en un futuro próximo. Pero después de aquel viaje, Clara empezó a notar un enfriamiento por parte de Marco. Entre ellos parecía haberse levantado un muro de silencio, y la mujer no podía entender la razón. Además de que Marco se comportaba de forma distante y se negaba a hablar con ella, a veces Clara se despertaba por la noche porque su marido se levantaba e iba al baño, pasando allí unos 15 minutos. Todo era tan extraño, como si a Marco lo hubieran cambiado últimamente. Pasaron varios meses, durante los cuales Clara se acostumbró al extraño comportamiento de su cónyuge, sobre todo porque Marco ya no le ladraba a su mujer cuando ella intentaba hablar con él sobre la causa de su mal humor. Simplemente se quedaba callado, y Clara también dejó de insistirle con preguntas. Lo único que la mujer echaba de menos ahora era la pasión que había habido entre ellos antes. No es que su marido se hubiera enfriado por completo hacia ella, pero Clara ya no sentía su amor, aunque la mujer no podía explicarse ni a sí misma qué era exactamente lo que no iba bien entre ellos. Naturalmente, más de una vez se le metieron en la cabeza pensamientos de que Marco tenía a alguien. Lo único es que su marido no se ausentaba de casa, ni por las tardes, ni los fines de semana, y era un poco extraño sospechar que tuviera una amante cuando pasaba todo su tiempo libre con la familia. Pero un día, Marco anunció inesperadamente a su mujer que se había tomado unos días libres y se iba 2 días de pesca. ¿De pesca? No me sonaba que fueras fan de eso, se sorprendió Clara. Todo se prueba por primera vez en algún momento, respondió Marco de una forma extraña. Luego, mirando a su mujer, frunció el ceño y dijo: «Me han invitado los compañeros del trabajo, y he aceptado». Al principio, Clara creyó a su marido y que iban a casa de un amigo de uno de los compañeros de Marco y que pasarían la noche en su casa, por lo que no necesitaba tiendas de campaña ni ropa de abrigo. Pero cuando del estante del baño desaparecieron, junto con el cepillo de dientes, la colonia de su marido, Clara se preocupó de verdad. Nunca en su vida había hecho algo así. Pero en el último tiempo, la mujer estaba tan cansada de una extraña sensación que su suspicacia se había triplicado, convirtiéndose en una verdadera manía. Ya la noche anterior, Clara llamó a su jefa, Verónica, y con un tono que no admitía réplica, le comunicó que se tomaba el día libre mañana. Menos mal que Hugo está con la abuela y Alba en el campamento, pensaba Clara, levantándose por la mañana antes que su marido. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó Marco, medio dormido. «Hay mucho trabajo. Quiero llegar antes para poder con todo», respondió la mujer, y como si nada preguntó: «¿Y a qué hora salís?». «Serafín pasará a recogerme a las 9». Marco se giró hacia la pared, esperando dormir un poco más. Hasta las 9 de la mañana, Clara se escondió detrás de los árboles cerca de su casa. A las 9 menos cuarto, un taxi llegó al portal, y un par de minutos después, el marido de Clara salió de la casa. Apenas el taxi salió del patio, Clara corrió hacia su coche. Había un solo coche en la familia, y Clara, en realidad, rara vez lo usaba. Pero en ese momento, todos sus sentidos y habilidades se agudizaron. La mujer siguió al taxi con maestría,
manteniéndose a una distancia que le permitiera no ser descubierta. En su bolso sonó el teléfono. Al sacarlo, Clara no se sorprendió en absoluto al ver que la llamaba Laura. Era una costumbre de Laura llamar en el momento más inoportuno, como si lo sintiera. A pesar de que ahora era el peor momento posible, Clara respondió a la llamada. Tenía muchas ganas de contarle a Laura lo que estaba haciendo, pero su amiga, como de costumbre, ya había empezado a hablar de sus cosas. Clarita, pasado mañana llego. ¿Qué tal? ¿Me dejas quedarme contigo o es mejor que me quede con mis padres? Como quieras, Laura. En principio, los niños no están en casa y las 2 habitaciones están libres, así que tú misma. Genial. Pues hasta pasado mañana. Perdona, no puedo hablar ahora. Ya nos llamamos otra vez. Laura colgó, y Clara, con una especie de regodeo, pensó en lo sorprendida que se quedaría su amiga cuando le contara lo de esta mañana y cómo se había decidido a seguir a su marido. ¿Seguirlo a dónde? Buena pregunta. Al principio, Clara pensó que Marco había ido en taxi a casa de su colega Serafín. Quizás habían cambiado de planes, y Serafín, por alguna razón, no había podido recoger a Marco de casa. Sin embargo, al seguir al taxi, Clara vio cómo el coche se detenía frente a una floristería. Clara aparcó junto al edificio de al lado, escondiéndose detrás de un gran todoterreno blanco. Observó cómo su marido entraba por las puertas de la floristería y cómo, unos minutos después, salía de allí con un enorme ramo de flores en las manos. El corazón de la mujer se hundió. Quedó claro que sus sospechas no eran en absoluto producto de una imaginación enferma y que la vigilancia organizada no había sido en vano. Esas flores no estaban destinadas a Serafín ni a ninguno de los otros pescadores. Marco se subió al taxi y el coche se dirigió hacia la estación de tren. Clara, olvidando toda precaución, se movió casi pegada a ellos. Su marido se bajó cerca de la estación y mientras ella buscaba un sitio para aparcar, casi lo perdió de vista. Pero el ramo en las manos de Marco era como una bandera brillante que llamaba la atención desde lejos. Así que Clara no tardó en encontrar a su marido en el andén, esperando el tren de Madrid. Con el corazón en un puño, la mujer observaba cómo el tren llegaba al andén, cómo los pasajeros empezaban a salir de los vagones y cómo Marco se dirigía hacia uno de ellos. Cuando Clara vio aparecer en el andén a su amiga de la infancia, Laura, se quedó completamente desconcertada, pero lo que vieron sus ojos al segundo siguiente casi la hizo perder el conocimiento. Laura, al salir del vagón, se lanzó al cuello de su marido. Estaban de pie junto al tren, sin prestar atención a las miradas de la gente que pasaba a su lado. Y Clara estaba a un lado, y como hipnotizada, no podía apartar la vista de la visión más repugnante de su vida. Cuando Marco le entregó a Laura su ramo, Clara volvió en sí. Sacando el teléfono, marcó el número de Laura. Vio cómo su amiga sacaba su aparato del bolso y por un segundo dudó, probablemente pensando si responder a la llamada o no. «Diga», dijo Laura en el teléfono y mirando a Marco, se llevó un dedo a los labios. Clara aspiró aire. «Laura, recuérdame, ¿cuándo llegas?», preguntó. «Pasado mañana por la tarde». «¿Por qué?». «No, por nada. Me entró la duda. Solo estoy pensando qué preparar para tu llegada». «Ah, bueno, pues prepara algo de lo que sueles hacer. Lentejas, por ejemplo. Me encantan tus guisos. MJM. Prepararé lentejas». Clara apretó con fuerza el teléfono en sus manos. Solo quería una cosa, lanzarse sobre Laura y arañarle esa cara descarada. Pero la mujer se contuvo de revelar su presencia de inmediato. La escena, por supuesto, habría sido curiosa, pero no le apetecía a Clara convertirse en la protagonista de los portales de Internet. «La venganza es un plato que se sirve frío», se repetía Clara para calmarse mientras se dirigía a casa. Antes de eso, siguió al taxi que llevó a su marido y a su amiga a un hotel. Al llegar a su casa, Clara recordó que su marido supuestamente se había ido por 2 días enteros y que no tenía sentido esperarlo en casa hoy. Eso significaba que tenía que decidir qué hacer a continuación. Sentarse y esperar a que apareciera, y por lo que parecía, casi al mismo tiempo que Laura, o empezar a actuar ya mismo. Clara no podía entender qué había llevado a la guapa y exitosa Laura a fijarse en su marido, que trabajaba como un simple instalador. Sí, Laura era la primera en reírse de Marco a sus espaldas, llamándolo aburrido y sin futuro. En comparación con los hombres con los que Laura había salido en su vida,
Marco realmente parecía así. Su amiga de la infancia repetía constantemente, al hablar de la vida familiar de Clara, que parecía un pantano. Calentito, pero gris, decía Laura. La propia Laura ansiaba una vida glamurosa y por eso mismo se había ido en su día a la capital. ¿Qué ha cambiado ahora? Oh, no, exclamó Clara en voz alta y se tapó la boca con la mano. No puede ser que el viaje de negocios de Marco fuera inventado y que en realidad fuera a Madrid a ver a Laura, supuso. Todo parecía tan ridículo que Clara decidió no hacer más conjeturas, sino ir a casa y darse una ducha. A la mujer le parecía que se había revolcado en el polvo de la estación, y esa suciedad estaba penetrando poco a poco, incluso en su alma. Mientras Clara se duchaba, toda su vida con Marco pasó ante sus ojos. Se conocieron en el cumpleaños de un amigo en común, y Marco la acompañó a casa. Clara todavía recordaba los fuertes latidos de su corazón y cómo nacía en ella el amor por Marco. 1 año y medio después se casaron. Para entonces, Clara ya estaba embarazada de Alba, pero el embarazo era de poco tiempo y nadie sabía nada, ni siquiera sus padres. Su madre, por supuesto, lo adivinó todo después, pero Clara ya estaba casada, y el hecho de que se hubiera quedado embarazada antes de la boda ya no le importaba a nadie. ¿Y por qué ocurrió así? La culpa fue del amor, que los abrumaba a ambos. Y de hecho, a lo largo de los años, Clara había sentido constantemente ese amor. Solo en el último tiempo todo había desaparecido. Al pensar en esto, Clara rompió a llorar. Sus lágrimas eran amargas por la increíble ofensa de lo ocurrido y por el hecho de que nunca más volvería a ser como antes. Lavándose la cara con agua fría, Clara se recompuso. No se arrepentiría de nada más. La vida es la vida, y en ella pasan todo tipo de cosas, y no iba a montar escenas. Lo único que quería Clara era entender qué había llevado a su amiga y a su marido a cometer tal engaño. Si de repente había surgido el amor entre ellos, bueno, Clara lo entendería e incluso intentaría aceptarlo, pero que se lo dijeran a la cara, y no se escondieran como ratones cobardes en habitaciones de hotel. Clara volvió a sentarse al volante y condujo a la misma dirección donde se encontraba el hotel. Deteniéndose cerca de la entrada, la mujer llamó primero a su marido y luego, al no obtener respuesta, marcó el número de teléfono de Laura. ¿Qué pasa? ¿Has vuelto a olvidar la fecha de mi llegada?, bromeó Laura al responder la llamada. La recuerdo perfectamente, Laura. Estoy abajo, en la entrada del hotel. Os estoy esperando a ti y a Marco para hablar, simplemente, articuló Clara. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Se oía a Laura susurrar algo, dirigiéndose a alguien que no era ella, pero no se podía distinguir qué decía exactamente. Finalmente, la voz de Laura dijo, ahora. Unos instantes después, la amiga de Clara salió a la calle y miró a su alrededor. Al ver a Clara sentada en el coche, levantó las cejas con sorpresa y se dirigió hacia ella. Sentándose a su lado, Laura sonrió. ¿Así que al final conduces?, preguntó. ¿Solo cuando es necesario? Entendido. Por cierto, Marco se ha negado a venir conmigo. Dijo que no podría mirarte a los ojos. ¿Cómo nos encontraste? ¿Nos seguiste o qué? ¿Qué más da ahora? Estoy aquí, y me gustaría entender qué pasa entre vosotros, y no te lo imaginas. Una sonrisa sarcástica se dibujó en los labios de Laura, pero Clara, con un tono aún más calmado, dijo, no me refiero a lo que estáis haciendo aquí. Me gustaría saber la razón que os ha llevado a hacer esto. ¿Qué razón? Eres tú la que necesita razones para una simple diversión, y Marco también. Sobre tu Marco no sé, pregúntale a él. ¿Y yo? Verás, Clarita, últimamente estoy tan harta de todo en mi vida. Luchas y luchas, y no sirve de nada. Luego te miro a ti y me doy cuenta de lo feliz que eres con tu Marquito. Y bueno, ya sabes, me apeteció probar un poco de tu felicidad. Laura se rió de sus propias palabras. ¿Y qué tal la probaste? Clara miró con desprecio a su amiga, pero ella no se inmutó bajo su mirada. Entiendo que estés enfadada conmigo, pero por otro lado, si tu Marquito estuviera tan enamorado de ti, no habría caído, y si no fuera conmigo, se habría liado con otra. Sé indulgente con él. Es un hombre como cualquier otro, así que no lo quieres en absoluto. ¿A quién? A Marquito. Por favor, no entiendo qué se le puede querer. Tú, Clarita, perdona, pero tu gusto no es precisamente variado. ¿Sabes qué? Se animó Laura.
Vente a Madrid conmigo, te presentaré a alguien, y así te desquitas con tu Marco. Interesante, dijo Clara, negando con la cabeza. Siempre has sido tan egoísta. Supongo que hasta que no me tocó personalmente, no me di cuenta de qué tipo de persona eras. ¿Te escuchas siquiera a ti misma? ¿O no te da la cabeza para entender lo que has hecho? Laura, por pura diversión, has destrozado la vida de varias personas. La de Marco, la de su hijo pequeño, la de tu ahijada Alba y la mía, la de quien te consideraba casi su hermana. Laura parpadeó con sus pestañas postizas. No exageres mi culpa. Eres tú la que ahora, por una nimiedad, está dispuesta a hacer una montaña de un grano de arena. ¿Una infidelidad es una nimiedad para ti? ¿Por qué entonces sufriste tanto el año pasado cuando pillaste a uno de tus numerosos pretendientes con otra mujer? Laura guardó silencio, sin responder a eso. Bueno, hagamos una cosa, soltó. Le diré a Marquito que lo nuestro se ha acabado. Él volverá contigo y todos volveréis a ser felices. Y que conste que lo hago por ti. Tú nunca haces nada por nadie, solo por ti misma. Lástima que me haya dado cuenta ahora. Sal del coche, la conversación ha terminado. Clara miró amenazadoramente a su amiga, y ésta, resoplando, salió de un salto. Tratando de llegar a casa lo más rápido posible, Clara no se daba cuenta de nada a su alrededor. Creía que incluso se había saltado un par de semáforos en rojo intermitente, algo que nunca se permitía. Finalmente, refugiándose entre las paredes de su apartamento, la mujer rompió a llorar amargamente. Parecía que la ofensa la quemaba por dentro, y que en su pecho estaba a punto de aparecer un agujero con los bordes carbonizados. Para apagar ese fuego, Clara bebió 2 vasos de agua de un trago, luego deambuló por la casa sin saber qué hacer ni en qué ocuparse. Al entrar en el dormitorio, la mujer se sentó en la cama y luego, metiéndose bajo la manta, cayó en un sueño profundo. El marido de Clara regresó a casa como había planeado 2 días después, como si realmente viniera de pescar, solo que no traía pescado. Al entrar en el apartamento, Marco empezó a recoger sus cosas de inmediato. «Me voy con Laura», explicó sus acciones. «Perdóname, si puedes, pero no puedo evitarlo». Marco no miró a su esposa a los ojos ni una sola vez. Después de hacer la maleta, salió por la puerta. Clara se quedó mirando esa puerta durante mucho tiempo, intentando sentir algo, pero por dentro todo parecía haberse quemado. Y en medio de esas cenizas, la mujer ya no experimentaba ninguna emoción. Incluso cuando unos días después la llamó Laura, habló con ella con una especie de indiferencia hacia lo que estaba sucediendo, como si no se tratara de su vida, sino de la de otra persona. «Hola», dijo su amiga de la infancia por el teléfono. «Estaba esperando a que me llamaras para empezar a sermonearme de nuevo». Laura hizo una pausa, pero como Clara seguía en silencio, continuó. «Así que te has ofendido mucho». «Bueno, en principio, es comprensible. Yo misma no esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Sinceramente, intenté romper toda relación con tu marido allí en el hotel, pero empezó a suplicarme que no lo dejara. Me confesó su amor, casi de rodillas. Fue tan tierno. En resumen, no pude resistirme. Es agradable que te idolatren tanto, así que hasta creo que bien Marquito, eso por lo que tú lo quieres. Y estoy dispuesta a intentarlo». «¿Intentar qué exactamente?», preguntó Clara con un tono indiferente. Al otro lado de la línea se escuchó un suspiro apenas audible. «Quiero intentar formar una familia con tu Marco. Mi propia familia, ¿entiendes?» «Sí, lo entiendo», respondió Clara con calma. «Si lo entiendes, déjalo ir. No lo retengo». «¿Que no lo retienes?» «Vaya, no esperaba esa reacción de ti». «Bueno, da igual. Quizás venga más tarde, cuando te recuperes. No te preocupes. Pagaremos la pensión alimenticia de los niños puntualmente y ayudaremos a mi ahijada incluso después de que cumpla la mayoría de edad. Bueno, hasta luego, amiga. Me alegro de que no estés demasiado enfadada conmigo». Laura, sin esperar una reacción a sus palabras, colgó. Y Clara, dejando el teléfono a un lado, continuó removiendo la sopa en la olla. Pasaron 2 meses. Clara, con la misma indiferencia impasible, se enteró por alguien de que su marido había dejado su trabajo y se había colocado en una empresa con una actividad similar, pero ya en Madrid. La mujer entendía que debería ir a presentar la solicitud de divorcio, pero la apatía hacia todo le impedía tomar cualquier tipo de decisión. Una tarde, su hija se le acercó
y sentándose a su lado le preguntó: «Mamá, ¿cómo te sientes?» «Bien». «¿Por qué?», respondió Clara mecánicamente. «No es nada, es que no puedo verte así». «¿Así cómo?», se sorprendió Clara. Alba no respondió. En lugar de eso, mirando a su madre a los ojos, le tomó la mano. «Mamá, lo entiendo todo. Ahora te duele mucho por cómo te trataron. Pero tú eres la mejor del mundo, y Hugo y yo queremos verte feliz. Créeme, mamá, todo saldrá bien, pero tienes que empezar a vivir de nuevo. Estoy viviendo», intentó objetar Clara. «No, no estás viviendo. Es como si hubieras perdido el sentido. Te mueves como un autómata, y nos da miedo verte así». Clara se estremeció y miró asustada a su hija. En sus ojos brillaron las lágrimas. Apretando la mano de la niña entre las suyas, la mujer susurró: «¿Qué mayor estás ya, Alba?». Luego, con una sonrisa cansada, dijo: «Y tienes razón. Intentaré recomponerme y empezar a vivir de nuevo. Y tengo un sentido en la vida. Sois tú y Hugo». Desde esa misma tarde, Clara pareció despertar de un sueño. El despertar trajo consigo un dolor terrible. Y ahora Clara entendía de qué había estado tratando de esconderse, metiéndose en su capullo. Pero siguió soportando ese dolor, e incluso no apartaba de sí los pensamientos sobre las personas cercanas que la habían traicionado. A veces lloraba, a veces se enfadaba y mantenía monólogos internos con su marido o su supuesta amiga. Pero luego, todo se calmó por sí solo. La mujer volvió a alegrarse del sol que se asomaba por la mañana a la ventana de su habitación, aprendió de nuevo a reírse de las travesuras de su hijo y a hablar de corazón con su hija, ya adulta y sabia. Laura llamó el día en que Clara finalmente se decidió a llevar la solicitud de divorcio de su marido justo después del trabajo. «Tengo malas noticias», dijo Laura por el teléfono, sin saludar. «Marco se ha estado haciendo varias revisiones al empezar en el nuevo trabajo y le han encontrado cáncer de pulmón, un tumor de crecimiento rápido que ya es casi imposible de curar». «¿Qué significa casi?», preguntó Clara, desconcertada. «Los médicos no están seguros de nada, pero nos advirtieron de inmediato que en estos casos hay pocas posibilidades de recuperación». «¿En qué casos? ¿De qué estás hablando?». «Marco nunca ha tenido problemas de salud. No fuma y casi no bebe. ¿De dónde ha podido salir un cáncer de pulmón? Y yo qué sé. Arreglaos vosotros. Marco se ha ido a casa esta mañana. Lo que me faltaba, cuidar de un enfermo. Ya me he arrepentido 1000 veces de haberme liado con él». «¿Lo echaste cuando te enteraste de la enfermedad?», exclamó Clara, horrorizada. «No fue justo al enterarme. Yo, por cierto, intenté ayudarle. Le recomendé varias clínicas a las que podía acudir. ¿Y qué? En todas dicen lo mismo. No está claro cómo reaccionará el organismo en el futuro. Un médico mayor incluso le dijo que se preparara para lo peor. Después de eso, tu Marquito se deprimió por completo. Lloriqueaba como un niño pequeño. Me cansé y le expliqué claramente que no iba a perder mi tiempo con un hombre enfermo. Hay muchos otros por ahí». «Qué víbora eres, Laura. Ni siquiera podía imaginar que fueras capaz de algo así. Me da igual tu opinión sobre mí, así que no te esfuerces mucho. Seguro que no me creerás, pero siento mucho que todo haya salido así. Pero ¿qué se le va a hacer ahora? La vida sigue, y no voy a cuidar de un hombre por el que no siento nada. Fue él quien se enamoró de mí, no yo de él. Así que recoge, amiga, a tu maridito, y cuídalo tú misma». Laura colgó. Por la tarde, cuando Clara, después de recoger a su hijo de la guardería, volvió a casa, vio en la entrada la maleta con las cosas de Marco. El hombre estaba acostado en la cama, en el dormitorio, y o bien dormía de verdad o solo lo fingía. Después de quedarse un momento en el umbral, Clara fue a la habitación de su hija, donde Alba estaba sentada en el escritorio haciendo los deberes. «¿Hace mucho que ha llegado papá?», preguntó. La hija, sin mirarla, respondió: «No sé, cuando llegué del colegio, ya estaba aquí». «Mamá», Alba levantó la vista. «¿Qué está pasando? ¿Qué hace él aquí?». Clara miró de reojo hacia la puerta, cerrándola un poco más, y le contó a su hija todo lo que se había enterado por Laura. «¿Y ahora qué, mamá? ¿Qué vas a hacer?», preguntó Alba después de escucharla. «No lo sé, Albita, no tengo ni idea de qué hacer con todo esto». Clara pasó la noche en la habitación de su hijo. Marco no salió del dormitorio en toda la tarde, ni siquiera fue al baño. Sin querer ver a su marido ni hablar con él,
Clara tampoco fue a verlo. Pero por la mañana sintió una especie de inquietud en su interior y, haciendo un esfuerzo, se asomó al dormitorio. ¿Estás bien?, preguntó, mirando el montón de mantas bajo el que yacía el hombre. No sé, creo que tengo fiebre alta, respondió él con voz apenas audible. La siguiente media hora, Clara la pasó junto a su marido, esperando a los médicos e intentando ayudarle de alguna manera. Llegó la ambulancia y se llevaron a Marco al hospital. Durante un tiempo después de eso, el marido de Clara estuvo ingresado en el hospital y luego le dieron el alta, confirmando todo lo que había dicho Laura. Mucha gente entonces no entendía a Clara. Sus familiares y compañeros de trabajo, los que estaban al tanto de lo que pasaba, e incluso su hija, todos consideraban que su marido no merecía ni la compasión de Clara ni que ella cuidara de él. Pero a todas las preguntas sobre lo que estaba haciendo, la mujer respondía lo mismo. ¿Cómo puedo abandonarlo en este estado? Y en efecto, a pesar de los múltiples procedimientos que se sucedían uno tras otro, el hombre empeoraba cada vez más. Y a Clara, por muy ofendida que estuviera con él, simplemente parecía no tener otra opción. En general, no hablaban de lo que había precedido a la enfermedad de Marco. Era como si su vida hubiera empezado de cero, y el punto de partida fuera el cáncer. Una enfermedad que, a pesar de que hasta hacía muy poco el hombre se consideraba una persona completamente sana, ahora dictaba sus propias reglas. Clara observaba con tristeza cómo Marco se rendía a la enfermedad y cómo, en muy poco tiempo, se convertía en una persona prácticamente sin voluntad. Fue entonces cuando, junto con la debilidad física, se manifestó en Marco la debilidad espiritual. Desde el regreso de Marco de Madrid, o más bien de casa de Laura, Clara vivía en la habitación de los niños. Marco ocupaba el dormitorio, y un día, justo cuando Clara le trajo y le puso delante un plato con la cena, el hombre le habló por primera vez de su infidelidad. «Clara, dime, ¿me has perdonado? Es importante para mí saberlo, lo entiendes, ¿verdad?». La mujer suspiró en voz baja y lanzó a su marido una mirada sombría. No le resultaba fácil responder a esa pregunta, y antes de hablar, guardó silencio un rato. «No te guardo rencor», dijo finalmente la mujer. «Así que me has perdonado, pero no del todo». Clara asintió a regañadientes. «Supongo que sí». «Entendido, ya me lo imaginaba. Tienes suficiente corazón para no abandonarme ahora, pero nunca podrás perdonarme del todo. No te imaginas el miedo que tengo de morir sin haber recibido tu perdón. No digas tonterías, no te vas a morir y deja de pensar en eso. Los médicos dicen que tu actitud positiva es muy importante. Al diablo con la autosugestión. Siento que no me queda mucho. Como dicen, tiempo de recoger las piedras. Pues bien, para mí ha llegado ese tiempo. Me gustaría confesarme ante ti, hacer mi confesión, por así decirlo. ¿Cuáles son las reglas? ¿No se puede justificar a uno mismo? Vale, lo intentaré. Soy culpable. Al principio fue como un juego. Luego todo ocurrió aquí, aprovechando el momento en que te fuiste con los niños de compras. Después ya no podía pensar en otra cosa. Fui a verla, inventándome mi viaje de negocios, me arrastraba como a un pantano. Mentía, me las arreglaba. Pensé que era amor, una de las bases de ese sentimiento, porque entre tú y yo todo era algo diferente. Y al mismo tiempo, siempre estuve seguro de que te quería mucho. Clara, sabes, por extraño que suene, me alegro de lo que me ha pasado. Me refiero a la enfermedad. Si no fuera por esto, ¿quién sabe cuánto tiempo habría durado este vuelo de polilla? Marco se rió. Su risa se parecía más a la histeria, y Clara, por muy mal que se sintiera después de lo que acababa de escuchar, dijo apresuradamente: «Marco, estás cansado y es mejor que descanses ahora». «Sí, estoy muy cansado. Estoy cansado del sentimiento de culpa hacia ti, que me agota no menos que mi enfermedad. Por eso, te lo ruego, déjame desahogarme. Es imposible imaginar lo que sentí en el momento en que me di cuenta de que mi amor por Laura era unilateral. Lo comprendí incluso antes de que me diagnosticaran esto. Un día, atormentado por los celos, miré su teléfono y, leyendo su correspondencia, descubrí lo que realmente pensaba de mí. ¿Qué crees que hice?». El hombre miró a su esposa con ojos ardientes. «No hice nada. Como un cordero sin voluntad, seguí arrastrándome a sus pies y suplicándole que no me dejara. ¿Te lo puedes imaginar? Nunca pensé que llegaría a esto, pero así fue. Y luego, cuando me enteré de mi enfermedad, tuve que admitir que todo era inútil.
Me derrumbé por completo. Sometido a ella, la dejé y vine aquí, como un perro que vuelve a casa. Y aquí estás tú, Clara, con tus ojos azules insondables, llenos de compasión y pena al mismo tiempo. No quiero morir sin ver en ellos el perdón. Me pides demasiado, gritó Clara, y dándose la vuelta, salió corriendo por la puerta. La mujer temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Tenía muchas ganas de volver y decirle a su marido a la cara todo lo que se había acumulado. Para no hacerlo, Clara fue al baño y, abriendo el grifo, se quedó allí sentada durante media hora. Le dolía mucho y le daba asco lo que acababa de escuchar. Tiene razón. Nunca podré perdonarlo, comprendió Clara. Cuando salió del baño, ya tenía una decisión en la cabeza. Mañana mismo volvería a su plan anterior y presentaría la solicitud de divorcio. Lo que hiciera Marco a partir de entonces y cómo viviera ya no debía importarle. Dejó de ser su marido en el momento en que se lió con su amiga. Clara entró en el dormitorio, preparada para comunicarle su decisión a su marido de la manera más suave posible. Por mucho que no quisiera hablar con él ahora, de todos modos tendría que hacerlo. Más adelante solo sería peor, y era mejor no posponer la explicación con Marco. Ya había cometido una estupidez al quedarse con él en el mismo apartamento e intentar ayudarle a sobrellevar la enfermedad. Marco yacía en la cama, sobre las mantas. Estaba inconsciente. Afortunadamente todo ha salido bien, dijo el médico. ¿Marco se quedará en el hospital? Sí, lo observaremos durante un tiempo. Pero ya sabe, esto no durará mucho. Esa noche, al volver del hospital, Clara se quedó sentada en la cocina durante mucho tiempo, con la luz apagada y mirando por la ventana. En su interior, a pesar de todo, todavía ardía el amor por ese hombre. Levantándose cansada de su sitio, Clara fue a la habitación de su hijo y, por costumbre, se durmió allí. Ya sabía lo que vendría después, aunque no lo comprendía del todo. Después de volver del hospital, el estado de Marco, tanto físico como emocional, empeoró aún más. Sufría dolores constantes y a menudo se desahogaba con su mujer. Luego lloraba y le suplicaba que no lo abandonara. Clara lo soportaba todo, entendiendo que el que tenía delante ya no era el mismo Marco al que se le pudiera guardar rencor por nada. La mujer seguía llevando a su marido de hospital en hospital, cumpliendo absolutamente todo lo que prescribían los doctores. Pero la enfermedad se agravaba prácticamente cada día. Un día, viendo lo agotada y delgada que estaba Clara, el médico de cabecera de Marco suspiró y le propuso ingresarlo en un centro de cuidados paliativos. «¿Cómo?», exclamó Clara, y se tapó la boca con la mano, horrorizada. «¿Ya no hay más opciones de tratamiento y todo está tan mal?», preguntó, recuperando un poco la compostura. «Usted misma sabe que hemos probado todo lo posible, y así tendrá la oportunidad de descansar. Todo lo que necesita ahora el señor Marco es cuidados y tratamientos de soporte. Allí se lo proporcionarán todo. Y no se preocupe tanto por esto. Siempre podrá llevarse a su marido a casa si quiere. Pero mi consejo es, no se cargue con demasiado». «De acuerdo. Gracias, doctor». «Lo pensaré», respondió Clara. La palabra cuidados paliativos sonaba por sí misma como una sentencia. Pero, después de leer en Internet lo que escribía la gente que se había enfrentado a una situación similar, Clara comprendió que no era tan terrible. Intentó convencerse de que, en esencia, era lo mismo que un hospital, solo que sin la perspectiva de recuperación. Aunque a Clara le resultaba muy difícil aceptar que su marido ya no tenía esperanza de sanar, tuvo que resignarse también a eso. Marco últimamente se parecía a un niño grande y caprichoso, y a la mujer le resultaba cada vez más difícil cuidarlo sola. Tomando la decisión de seguir el consejo del médico, Clara ingresó a su marido en una de las instituciones médicas más temidas y, en lugar de respirar aliviada, inmediatamente comenzó a arrepentirse de su decisión. Cada día después del trabajo, la mujer iba al hospital y pasaba varias horas junto a su marido. Escuchaba sus quejas y sentía remordimientos cuando Marco empezaba a suplicarle que lo llevara a casa. Todo esto duró muy poco. Muy pronto, Clara comprendió que estaría mucho más tranquila si su marido estuviera en casa que si delegaba su cuidado en el personal médico. De este modo, Marco volvió a casa. Su habitación ahora se parecía más a una sala de hospital. Un colchón antiescaras, una cuña, olor a medicamentos. Eso era todo lo que llenaba ahora esa habitación.
Y la mujer que cuidaba de aquel hombre enfermo, que hasta hacía poco era hermosa y radiante, ahora era su propia sombra. Ni siquiera se sabía quién de los dos, el marido o la mujer, tenía mejor aspecto entonces. Al principio, la hija de Clara y Marco, que no aceptaba en absoluto a su padre, con el tiempo se compadeció de su madre y empezó a ayudarla en todo. Alba recogía a Hugo de la guardería y pasaba toda la tarde ocupándose de él. A menudo sustituía a su madre en el cuidado de su padre. Al mismo tiempo, Alba se comportaba con él como si fuera un extraño, no su padre. Y un día, la niña le propuso a su madre: «Mamá, necesitas descansar, sal a algún sitio, distráete, y yo me quedaré con papá y con Hugo». «Alba, ¿pero a dónde voy a ir? Y además, te estás cargando con demasiado. Eres tú, mamá, la que te cargas con demasiado. Piensa en ti también, no puedes seguir así. ¿No lo entiendes?» «De acuerdo, Alba. El sábado es el cumpleaños de una de mis compañeras. Había dicho que no iría, pero, pues muy bien. Acepta y diviértete como es debido. ¿Estás segura de que te las arreglarás sin mí? Mamá, todo irá bien. Necesitas un reseteo». «¿Un reseteo?», preguntó Clara con una sonrisa. «Sí, necesitas cambiar de aires y ponerte algo bonito». «Vale». Clara se puso el vestido que tan bien le sentaba con sus ojos. La verdad es que ahora el vestido le quedaba holgado, como si no lo hubieran quitado de la percha. «Bueno, servirá», pensó la mujer, comprendiendo que iba a ese evento más que nada para complacer a su hija. La compañera a la que Clara iba a visitar se llamaba Katia. Se podría decir que ella y Clara eran buenas amigas. Y por eso, Katia sabía más o menos lo que pasaba en la vida de Clara. Casi no tenía esperanzas de que Clara aceptara su invitación, y cuando ésta aceptó inesperadamente, se alegró mucho. La fiesta se celebraba en una cafetería, y apenas Clara se acercó a la mesa donde ya se habían reunido algunos de los invitados, Katia le presentó a uno de ellos. «Mira, este es Víctor, mi primo». Clara asintió, echando un vistazo al hombre. «Encantada, soy Clara», dijo. La anfitriona de la fiesta sentó inmediatamente a Clara junto a su primo y se dedicó a otros invitados. Clara se sentía como un pez fuera del agua. Por el rabillo del ojo veía cómo ese primo de la cumpleañera la miraba periódicamente con demasiada atención e incluso llegó a pensar si no se le habría corrido el rímel. «¿Quieres beber algo, Clara?», preguntó el hombre. Clara lo miró. Víctor sonreía ampliamente y de una manera algo enigmática, mirándola. «Sí, si es posible, beberé algo», dijo Clara, y por alguna razón se sonrojó. La velada transcurrió sorprendentemente bien. Quizás Clara simplemente no había salido a ningún sitio en mucho tiempo, o la culpa la tenía la atención insistente de su nuevo conocido. Efectivamente, Víctor no se apartó de ella en toda la noche, y por extraño que parezca, a Clara le agradaba estar en su compañía. El alcohol le mareaba un poco, y cuando Víctor se ofreció a acompañarla, Clara aceptó sin dudarlo. Salieron a la calle. Una ligera brisa refrescó las mejillas ardientes de la mujer, y ella, recuperando un poco la compostura, dijo: «Víctor, no te molestes, ahora llamo a un taxi. ¿Y si damos un pequeño paseo?» «Todavía no es tan tarde». Clara se quedó pensativa. A ella misma no le apetecía que la noche terminara y tener que volver a su vida normal. «De acuerdo, pero no mucho», asintió. Caminaron a lo largo de la calle y giraron hacia el paseo del río. Un barco navegaba por el río, desde el que se oía música alta. Clara se apoyó en la barandilla, mirando a lo lejos, y en ese momento sintió cómo Víctor se detenía a su lado e intentaba abrazarla. La mujer se apartó de un salto. «Perdón», dijo. En los ojos de Clara había una expresión de susto cuando miró a Víctor. «Discúlpame tú a mí. Quizás me estoy precipitando demasiado», dijo el hombre. «No se trata de eso. Verás, en cierto modo, estoy casada». En el rostro de Víctor apareció una expresión de sorpresa. «Sí, mi hermana me habló de tu situación, pero pensé, ¿Katia te ha contado cosas sobre mí?», se sorprendió Clara. Víctor se rascó la nuca. «Verás, Clara», empezó a decir y de repente propuso: «¿Y si nos tuteamos?». Esperando a que la mujer asintiera afirmativamente, el hombre continuó: «Pero no pienses que Katia va hablando de ti con todo el mundo. Es que hace un año mi mujer me dejó, se fue con mi mejor amigo, y por lo visto, a mi hermana le pareció que era una señal». «¿Qué señal?».
Entonces, Katia me sentó a tu lado a propósito. ¿Esto es una especie de Celestina? No me lo esperaba de ella. Espera, no la critiques. Creo que Katia lo hizo para ayudarme, no con la intención de emparejarte con alguien. ¿Ayudarte a ti? Sí, todavía no puedo superar la traición de mi mujer. Así que Katia me contó tu historia. Sinceramente, me quedé impresionado por tu valentía y quise conocerte. ¿Qué valentía? Las cejas de Clara se arquearon. Empezaba a enfadarse, pero el hombre, mirándola a los ojos, dijo en voz baja: Debes de querer mucho a tu marido, si después de todo sigues considerándote su mujer. ¿Y no te parece que eso no es asunto tuyo? ¿Y por qué todo el mundo me compadece como si estuviera haciendo algo especial? Sí, no fui capaz de abandonar a la persona que me traicionó cuando necesitó ayuda. ¿Y dónde está la valentía en eso? Si tu mujer estuviera ahora al borde de la muerte, ¿no encontrarías en ti la fuerza para estar a su lado? Víctor miraba pensativo hacia adelante. Sinceramente no lo sé. Tengo tanta rabia contra ella que preferiría ayudarla a irse al otro mundo que cuidarla. Aunque, sin haber vivido una situación así, es difícil prever las propias acciones. En cualquier caso, gracias, Clara. Gracias porque tu ejemplo me ha ayudado al menos a plantearme perdonar a mi mujer. Antes ni se me había ocurrido hacerlo, y vivir con rencor en el alma es muy duro. Me alegro de haberte ayudado. Y ahora tengo que irme. Clara estaba muy enfadada en ese momento, consigo misma por haberse permitido relajarse, y con Víctor y su hermana, que por alguna razón habían decidido. Clara, me gustaría volver a verte, dijo Víctor, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Para qué? Creo que ya te he explicado que estoy casada. No estoy intentando ser tu amante, pero podríamos ser amigos. No sé tú, pero a mí me ha encantado la noche de hoy. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan a gusto con nadie. Y créeme, después de que mi mujer se fuera, he intentado muchas veces acercarme a otras mujeres. Una tontería, pero me parecía que solo así podía vengarme de ella. ¿Te vengaste? Solo conseguí perderme aún más. Casi dejé de respetarme a mí mismo. Clara lo miró con interés, pero no dijo nada. Solo al despedirse, cuando se subía al taxi, la mujer dijo: Llámame si vuelves a necesitar ayuda para perdonar a tu exmujer. Ya en el coche, de camino a casa, Clara empezó a sonreír. Qué estúpido había sido todo. Toda esa conversación con Víctor y su frase final. Y también Katia. Vaya, le iba a montar una a su compañera por semejante ocurrencia. Hay que ver. Emparejarla con su primo, aunque, si se piensa bien, era muy propio de Katia. La compañera de Clara siempre intentaba hacer feliz a alguien, no soportaba ver a nadie sufrir a su alrededor. Así era su carácter, y seguramente las penas de su primo simplemente no la dejaban vivir en paz. Bueno, en cualquier caso, la noche había terminado y Cenicienta volvía a casa. Clara suspiró y se puso a mirar por la ventana. Las luces de la noche pasaban volando, fundiéndose en una gran mancha brillante. A pesar de todo, se sentía bien por dentro, como si una gran piedra se hubiera desprendido de la entrada de su corazón. Y cómo y cuándo había ocurrido eso, Clara ni siquiera lo sabía aún. 8 meses después, el marido de Clara falleció en la unidad de cuidados intensivos. Mientras Clara lo llevaba al hospital, el hombre recuperó la conciencia por un momento y tomando a su esposa de la mano, la miró y le preguntó: ¿Me has perdonado? Claro que sí, Marco. Hace mucho tiempo que te perdoné, dijo la mujer, y le apretó la mano contra su mejilla. Esas fueron las últimas palabras que se dijeron. Hasta el final, cuando Marco sufrió el ataque que le quitó la vida, Clara siguió cuidando de su marido, convirtiéndose, al final, casi en una cuidadora profesional. Con facilidad movía su cuerpo pesado, curaba las escaras, ponía inyecciones, y también soportaba reproches inmerecidos de que supuestamente tenía a alguien. Marco estaba terriblemente celoso de Clara por su nuevo conocido, Víctor, aunque no tenía ningún motivo para ello, ni el derecho de juzgar a su mujer por hablar con otro hombre. Sí, Clara, después de aquel primer encuentro con Víctor, hablaba a menudo con él, principalmente por teléfono o saliendo ocasionalmente en su compañía. Víctor no le permitía caer en la desesperación y periódicamente la obligaba literalmente a ir al cine o a un concierto de algún grupo. Del lado de Víctor, como siempre, se ponía la hija de Clara, Alba, y los dos convencían a la mujer para que saliera a distraerse. Como había prometido Víctor,
Su relación con Clara era solo de amistad, aunque con cada nuevo encuentro a ambos les resultaba más difícil contener los sentimientos que nacían entre ellos. Víctor temía que si se permitía algo más, Clara sufriría después. Un día incluso tuvieron una conversación sobre este tema. Me arrepiento mucho de no haber pedido el divorcio en cuanto me enteré de la infidelidad de Marco, dijo Clara pensativa, mientras Víctor la acompañaba a casa a pie. ¿Eso habría cambiado algo? ¿No tendrías que cuidarlo ahora?, preguntó el hombre con cautela. No se trata de eso. Dudo que hubiera abandonado a Marco, incluso sin ser su mujer. Pero, ¿entiendes? Ahora estaría libre de obligaciones hacia él. ¿Qué obligaciones? Clara levantó la vista hacia Víctor y sonrió con tristeza. Los votos matrimoniales. ¿Todavía no has olvidado lo que son? Lo entiendo, pero, en mi opinión, tu marido rompió esos votos él mismo. Víctor dijo esto con cierta rabia, comprendiendo que en el camino hacia esa mujer se interponían precisamente esos votos matrimoniales o su concepción de ellos. Eso no importa. De todos modos, al seguir casada con él, no puedo hacerle lo mismo que él me hizo a mí. Y ese es el problema. Perdona por lo que te voy a decir ahora, Clara, pero te quiero. Y precisamente por eso te quiero. Esa conversación solo tuvo lugar una vez entre ellos, y después todo siguió como de costumbre. Clara continuó cuidando de Marco, e incluso cuando al final de su vida empezó a confundir los nombres, llamando a menudo a Clara, Laura, ella no se enfadaba con él. Así, el marido de Clara se fue a la eternidad, como él quería, verdaderamente perdonado por su esposa, aunque, por supuesto, no tenía ningún mérito en ello. La amiga de la infancia de Clara reapareció en su vida unos 3 meses después del funeral de Marco. Hasta ese momento, no se había sabido nada de ella, y se negó a ir al funeral de Marco, aunque Clara la llamó para comunicarle la desgracia que les había ocurrido. Esta vez, Laura llamó como si nada y empezó a hablar con Clara de asuntos cotidianos. «Oye, pronto es el cumpleaños de mi ahijada. Aconséjame qué regalarle. ¿Qué le interesa a Alba ahora?» Clara suspiró profundamente antes de responder. «Laura, Alba no quiere ni oír hablar de ti, y siento mucho que tú misma no lo entiendas. ¿Todavía estáis enfadadas conmigo? Marco ya no está, y todo eso. Venga, Clarita, la vida sigue». «Exacto, la vida sigue. Solo que nuestras vidas ahora son como líneas paralelas. Nunca más se cruzarán». «Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? Venga ya, Clara. ¿Qué te pasa, de verdad? ¿Quieres que venga y me arrodille ante ti? ¿Quieres?» «No, Laura, no te guardo rencor. Créeme. Solo que para nosotros ahora eres una extraña. ¿Entiendes? No me llames, por favor. No me gustaría ser grosera contigo. Pero, Clarita, tengo unos problemas. Probablemente tendré que irme de Madrid. Te echo tanto de menos, Clarita». «Laura, no me importan ni tus problemas ni tú misma», la interrumpió bruscamente Clara. «Perdona, pero de otra manera no lo entiendes». Clara colgó y bloqueó al contacto llamado Laurita, poniendo un punto y final a toda esta historia. ¿Quién sabe qué le depara el futuro? Pero por el momento, Clara necesitaba un respiro. Mirándose en el espejo, la mujer sonrió feliz, preparándose para su encuentro con Víctor. La primera cita de verdad de Clara y Víctor tuvo lugar 1 año y medio después de conocerse. El hombre y la mujer estaban en el paseo del río, en el mismo lugar donde habían hablado la última vez. Víctor besó a Clara. Una señora mayor que pasaba con un perrito dijo al pasar: «Qué vergüenza. Personas adultas y con esas cosas, con gente alrededor». Y esa misma gente, al mirar a la pareja, sonreía, como si la gente supiera cuánto merecía esa mujer ser feliz.